Hola a todos, buenas tardes, buenos mediodías en Latinoamérica, buenas tardes aquí en España. Mi nombre es Marcelo Guío, ya lo saben, director editorial de Experimenta, y seguimos y continuamos con este ciclo de diálogos que realizamos entre la editorial y la revista Experimenta aquí en España y la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en Argentina. Y en este ciclo de diálogos, ya saben cómo es la mecánica, tenemos un invitado con el que vamos ya enseguida a, a cruzar algunas ideas y algunos conceptos, y saben que pueden a través del chat hacer sus preguntas, y sobre el final yo iré seleccionando alguna de ellas en la medida de lo posible y las iremos respondiendo. Así que sin más, hoy nos acompaña Rodrigo Martínez Rodríguez, aquí usamos mucho el doble apellido, pero bueno, que es profesor e investigador en la Universidad de A Coruña, doctor en diseño y Executive MBA. Está especializado en creación de identidades en diseño industrial y su papel dentro de la estrategia corporativa de las organizaciones. Es autor de un libro que se llama Diseño Español, bueno, el primer libro, Diseño Español más que palabras, que fue uno de los primeros libros que editó la editorial Experimenta, justamente hace bastante tiempo ya. Y dice, el título es Diseño Español más que palabras, identidad sin pelos en la lengua, y refuerzo esto porque después hablaremos de eso. Y además Rodrigo escribe una columna en experimenta.es. Esta columna se llama Diseño en Serio, y ahí hace una serie de reflexiones sobre lo que tiene que ver con, no solamente con el pensamiento de diseño, sino fundamentalmente con el campo de la gestión y el vínculo entre el diseño, la gestión, la innovación dentro de las empresas, las instituciones y las organizaciones. Así que sin más, vamos a hablar aquí del papel de diseño en la transformación de organizaciones, el desafío de la gestión y muchas cosas más. Dicho todo esto, le damos la bienvenida a Rodrigo. Hola Rodrigo, buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, gracias especialmente a la Universidad de Palermo, también a Experimenta y encantado de poder compartir este rato con vosotros y muchas gracias también por la introducción y la presentación. Tenía, como sabes, muchas ganas de estar aquí, de compartir todo esto contigo y con vosotros y un placer, de verdad. Y estás también hablando de universidad, estás en el ámbito académico en este momento, justamente en la universidad, y estás ¿en dónde? Correcto, pues mira, ahora mismo además estoy justo físicamente, ¿no? En el despacho. Estoy en la Escuela Universitaria en Diseño Industrial, en la Universidad de A Coruña, en la ciudad de Ferrol. Dentro del campus industrial de Ferrol, pues está esta escuela, esta facultad, que llevamos ya pues 27, 28 años, hacemos en 2026, ofreciendo títulos en el ámbito del diseño industrial, diseño de producto, eh, tanto en nivel de grado como en nivel de máster. Bueno, Y, y- y ya es, es- es interesante porque donde está ubicada justamente la escuela, en este caso, eh, tiene que ver con un vínculo fuerte con la industria, y digamos que en una zona en la que la industria es muy fuerte. Habitualmente tú insistes mucho con esto de que el diseño tiene que dejar de ser una actividad decorativa, para llamarlo de alguna manera, como mal se lo piensa muchas veces, y que tiene que ser algo que, bueno, tenga un papel central dentro de las organizaciones. Ah, digamos, ¿por qué crees que esto sigue sin calar? Digamos, esto es casi, te diría que es un tema que aparece permanentemente en casi todos los diálogos que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Ujú. La problemática de entender que el diseño es estratégico en la organización. ¿Por qué crees que esto sigue pasando? Pues bueno, en primer lugar, yo me atrevería a decir que quizás todo se reduzca a un problema de semántica. A los docentes, a los investigadores y no solamente a docentes o investigadores, sino a las personas que estamos en este ámbito de la comunicación en diseño, nos preocupa muchas veces definir lo que es y lo que no es diseño. De hecho, utilizamos esa táctica, ¿no? De explicar a alguien que es ajeno a nuestra disciplina realmente lo que no es. Entonces, yo creo que con el término per se, digamos, la etimología del término diseño, pues por supuesto hay una comprensión que divaga muchas veces, ¿no? O que a veces se malinterpreta,
Y, por supuesto, hay mucho cliché detrás de la comprensión del término diseño. Y, por supuesto, esto, si ocurre a pie de calle, si ocurre cuando lo conversamos mucho con nuestros estudiantes. Cuando, por ejemplo, un estudiante es incapaz a veces de explicarle a su familia qué es diseño o qué está estudiando, pues digamos que de forma paralela ocurre también en las organizaciones, ¿no? Ocurre también en un marco empresarial o en un marco organizativo, institucional, gubernamental. Y, por supuesto, esto es un problema. Nosotros, o yo llevo ya unos cuantos años defendiendo que quizás la etimología tendríamos que hacer algo, algún trabajo entre los que nos ocupa y nos preocupa esto por posicionar de una vez por todas el término, ¿no? Y luego, curiosamente, cuando uno entiende realmente o se aleja de esa definición más cliché de lo que es diseño, entiende que detrás hay un método, que detrás hay un proceso, y es cuando tiene esa capacidad de entender que esa disciplina tiene un montón de aporte de valor. Entonces ahí es cuando ocurre, digamos, esa transformación mágica entre, o el transcurrir de un argumento puramente estético, decorativo o vinculado a lo visual, a veces a lo mundano, a realmente una disciplina que tiene pues, una relevancia muy importante, no solo para lanzar productos o para lanzar soluciones al mercado, sino también para ayudar a las organizaciones a competir mejor, ¿no? Entonces, eso ocurre casi que cuando uno comprende realmente lo que es la disciplina, pero no es nada. ¿Y qué tendría que tener una empresa o una organización, eh, o, digamos, qué condiciones debería tener una empresa o una organización para que pueda incorporar al diseño, al pensamiento, al diseño? Aquí siempre hablamos del diseño como una forma de hacer, fundamentalmente, y de pensar, ¿no? Dentro de lo que sería el ADN de esa organización, y al mismo tiempo, como consecuencia de esto, cómo podría crearse una cultura de diseño dentro de esta organización o de la empresa que impacte en los procesos, porque esta es una parte importante, y sobre todo en los procesos de innovación, y a partir de esto crear valor. Entonces, ¿qué condiciones debería tener una empresa o una organización, crees tú, para que el diseño forme parte de su ADN y al mismo tiempo, bueno, cómo puede construirse a partir de eso una cultura del diseño que se aplique al campo de la innovación y a la creación de valor? Pues empezando con respecto a la primera parte, ¿no? Yo creo que hay dos estrategias fundamentales, ¿no?, para la incorporación de diseño, o digamos que sistemáticamente han ido ocurriendo, y son opuestas entre sí. Si uno se fija en aquellas organizaciones que son intensivas tanto en la contratación como en el uso de la disciplina o de la actividad diseño, se da cuenta de que hay, digamos, dos organizaciones tipo muy bien definidas. Unas en las que esa visión de la relevancia del diseño aparece desde la propia concepción de la empresa, desde los órganos de gobierno o, digamos, la capacidad ya no solo de gestión, sino también de toma de decisiones, y por lo tanto son organizaciones que saben que a través del diseño van a competir mejor. Y hay otro tipo de organizaciones que yo introduzco mucho el concepto o la diferencia, ¿no?, entre esa visión más estratégica y una visión más operativa. Y hay, diré, organizaciones que se han arraigado a estas capacidades operativas del diseño, es decir, a la capacidad que tiene, insisto, en mi ámbito, ¿no?, pero seguramente en otros ámbitos el diseño pueda ser algo parecido. Por ejemplo, un diseñador industrial para modelar, para renderizar, para levantar desde un boceto una solución que luego se transforma en un producto o en un prototipo. Digamos que estas tareas más operativas, de forma intensiva, van haciendo también que la organización entienda que ahí hay un valor. Hay un valor porque la tasa de éxito de mercado o de un producto pues es mayor cuando resulta que hemos llevado a cabo un proceso de diseño claramente trazable, cuando se han hecho prototipos y se han lanzado al mercado y se ha recogido la opinión de los usuarios y se ha vuelto a modificar ese prototipo para hacer esos pequeños ajustes. La empresa, es decir, el de arriba, ¿no?, el que toma las decisiones o el que gestiona, digamos, esa unidad operativa, dice, ostras, parece que esto funciona mejor. Entonces, en esta otra estrategia diríamos que esto es cuando ocurre de abajo arriba, ¿no? Es decir,
o está muy claro que la organización ha comprendido en su concepción que a través del diseño se compite mejor, o al revés, ¿no? Cuando esto no está del todo claro, pero no por casualidad, sino porque el trabajo de los diseñadores hace o habla por sí solo muchas veces y hace que la empresa comprenda o la organización comprenda que se compite mejor a través del diseño. Entonces son dos estrategias opuestas. Con respecto al ADN, ¿no? Que me preguntaba si he entendido bien, pues, ¿qué tiene que darse en una organización para que el diseño pueda, de alguna forma, pues, Sí, sí, no, pasar a formar parte, digamos, de ese ADN, de esa cultura de empresa o de organización. por supuesto, no campar a sus anchas, pero sí efectivamente pues, ser un elemento más, ¿no? Dentro de la cultura organizativa. Pues yo me atrevería a decir que esto radica en lo más esencial del método, que son organizaciones que entienden que digamos, en el extremo problema o entre el extremo problema y el extremo solución no puede ocurrir magia, sino que tiene que ocurrir un proceso correctamente estructurado y fundamentado, ¿no? Entonces, precisamente en esas organizaciones que se enfrentan a problemas y que entienden que a través del diseño hay una capacidad prospectiva, especulativa, hay cierta comodidad ante la incomodidad del problema, me explico. Ujú. Ocurre que un problema no definido o mal definido, los equipos de trabajo pues muchas veces no encuentran la arista por cuál abordar ese problema. Resulta que no es una capacidad innata, sino trabajada, pero los diseñadores tienen esa capacidad de escuchar señales débiles y de generar posibles soluciones, incluso cuando no existe una solución final, especular sobre cuál puede ser una solución conceptual a un problema. Claro, ahí es donde efectivamente radica la clave de que en una organización, cuando se puede permitir esa capacidad, es cuando entiende que el diseño es un perfil aliado que le puede ayudar a hacer competir mejor. Por Eh, supuesto, sí, Hay, perdón. hay un aspecto que estabas diciendo ahí que es una palabra que no se utiliza como, tanto como debiera, que es el tema de la trazabilidad, ¿no? Si hay algo que se entiende en el campo de la industria o aquellos que hacen un buen desarrollo industrial de cualquier tipo de producto, entiende que la trazabilidad es un aspecto clave en la posibilidad de producir de manera cada vez más eficiente y mejorada. Es decir, la trazabilidad te permite repetir procesos, asimilar los aciertos de esos procesos, corregir los errores, y una vez que tienes esa posibilidad de seguir todo el proceso completo, estableces, digamos, algo en el ADN de ese producto o de esa organización. Y tú que vienes fundamentalmente del campo del diseño industrial, el tema de la trazabilidad es un tema clave, me parece. Correcto. Eh, en este ámbito, muchos proyectos, digamos que de alguna forma reciben el apelativo de proyectos de rediseño, que tiene mucho que ver también con esa bueno, pues, idea de lanzamiento de un producto sobre un producto ya existente, ¿no? Entonces, efectivamente, conocer cuáles son los parámetros que hay que tocar a la hora de la configuración de un producto, no solamente física, sino también desde un punto de vista, por ejemplo, de usabilidad Uh o, por -huh. ejemplo, de comprensión o concepción del propio producto, uno tiene claro, bueno, pues cuáles son esas teclas que ha ido tocando, ¿no? Y que efectivamente, si está correctamente documentado, correctamente trazado, ¿no? Pues cuando ocurre un nuevo encargo, pues uno, digamos que gana cierta agilidad a la hora de poder afrontar esos nuevos retos, ¿no? Pero, por supuesto, digamos que el diseñador, yo creo que en todas las verticales del diseño, no solamente en el ámbito del diseño industrial, digamos que lo que va haciendo es recopilar en su mochila una serie de datos, información, conocimientos sobre un tema específico que hacen que cuando surge un nuevo encargo, digamos, hay un preset, ¿no? Digamos, una memoria, creo que es RAM, ¿no? Ahí rápida, Sí. que tiene la capacidad de alguna forma de conectar esos puntos, ¿no? Y nosotros lo compartimos mucho también con nuestros estudiantes, porque un diseñador industrial
la capacidad de hacer productos tan diferentes como un producto del ámbito, no sé, diré del contract o del mobiliario, y también recibir un encargo en el ámbito del transporte o de la automoción, ¿no? Es decir, si son mundos muy diferentes entre sí. Por supuesto, hay especialidades y hay especialización, pero digamos que es precisamente esa capacidad de ir armando, ir de alguna forma argumentando toda una cartera de conocimientos en cada una de esas facetas del proyecto. Mira, hace un par de semanas hablamos con Antonio Lafuente sobre el Uh -huh. tema del prototipado llevado al campo social y un aspecto que él hacía mucho hincapié como una falencia que tiene el mundo del diseño, justamente es algo que tú citaste recién, que tenía que ver con la documentación, que es una actividad que documenta muy poco y consecuentemente, digamos, no deja registro. Muchas veces el diseño industrial te podría decir que es de los que más documentan, pero otros campos del diseño ya no, ya es mucho más difícil, y es mucho más difícil. Y justamente una de las falencias principales tenía que ver con la ausencia de documentación que permitiera un registro de lo hecho y al mismo tiempo también de los aprendizajes que se van alcanzando y los logros que se van obteniendo para no partir siempre desde cero, finalmente. Pero bueno, esto era simplemente un comentario Uh -huh. porque me hizo Eso es. acordar justamente lo que estabas diciendo. En diseño español, más que palabras, afirmas también que el diseño es una forma de identidad cultural. Y esto es muy interesante porque digamos que todos hemos sido formados de alguna manera en cualquiera de los campos del diseño a partir de ciertas escuelas que por lo general no nos han sido propias. Corresponden a, uno habla de la escuela suiza, o habla de la escuela alemana, o habla de la escuela italiana, pero sin embargo hacemos una defensa muy fuerte del diseño como una forma de identidad cultural. ¿Cómo se refleja esa identidad en los productos o servicios que genera una organización, partiendo de la base, además, que muchas veces esta mirada del diseño que hemos ido incorporando a lo largo del tiempo no es precisamente una expresión de una identidad cultural local? Uh -huh. Mira, pues si me permites, Marcelo, porque es muy interesante y esto seguro que da para una conversación paralela más profunda, ¿no? Pero cuando planteaba esta publicación para Experimenta, en el marco de mi investigación doctoral, yo tenía una duda permanente en mi cabeza, ¿no? Y es, ¿qué ocurría con el diseño español? ¿En qué términos? ¿No? Pues uno tiene la capacidad de hacer una idea preconcebida o preestablecida cuando arroja una identidad nacional como pueda ser el diseño escandinavo. Claramente pues uno construye un universo objetual, incluso material, incluso a nivel de colores, incluso digamos, muy específico. Puede ocurrir lo mismo cuando uno trata de definir cómo es el diseño, pues no sé, italiano, ¿no? Aunque curiosamente no nos asociamos o no se asocia con una serie de materiales, sino que es una idea más vinculada a la innovación, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con el diseño holandés, ¿no? El diseño en los Países Bajos. Pues tiene un carácter mucho más social. Los proyectos que enfrentan, ¿no? O que afrontan, por supuesto, siguen haciendo productos, siguen haciendo gráfico, comunicación, siguen haciendo branding, pero digamos que la óptica del proyecto tiene un corte más social, propio quizás de la cultura o del contexto propio, ¿no? Y cuando yo hacía digamos, estos paralelismos o trazaba estas líneas, siempre me llevé, ¿y qué ocurre con el diseño español? ¿No? Y eso fue un poco la pregunta que inició o que de alguna forma traté de responder e inició mi investigación, ¿no? Y la respuesta era pues, muy parecida a la que me encontraba con los otros casos. Claro, el diseño español pues, tiene un contexto tanto geográfico como sociopolítico, como económico, que hace que pues la disciplina diseño y otras disciplinas se desarrollen de una forma pues, muy, muy concreta, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito industrial, pues el desarrollo o las industrias que han ido entendiendo de una forma más certera o más cercana el uso de la disciplina diseño, pues han sido pues, aquellas que se podían permitir a nivel de inversión o que, digamos, había un tejido ya pues, medianamente bien establecido. Entonces uno se da cuenta de que el ADN, ¿no? Que es un poco lo que tú me preguntabas,
y esa identidad cultural que permea en un diseño, por ejemplo, si hablamos de diseño español, ¿no? O de diseño argentino, tiene mucho que ver precisamente con la sociedad a la que sirve, que es al final la base de las definiciones, ¿no? El diseño es una actividad que da respuesta a las necesidades de las personas o de los usuarios y de la sociedad. Claro, cuando uno comprende que una marca, una empresa, una organización, para competir mejor, tiene que plantearse, conocer muy bien el entorno en el que está ubicada, es de perogrullo, es obvio, es algo, pero no resulta tan sencillo, ¿no? A veces llegar a esa comprensión, sobre todo, y esto ya, digamos, por finalizar en este punto, ¿no? Sobre esa publicación y no extenderlo más a lo que queráis, bueno, pues en el diseño español ocurría, ¿no? Por fortuna esto ya no es así, que había cierta tentación a la copia, cierta tentación a hacer lo que otros hacían. Entonces, digamos que se estaba postergando la creación de una identidad propia, cuando por supuesto tanto el flujo de materiales, los diseñadores referentes que han generado un universo material alrededor del ámbito del diseño, ya tenían, digamos, ya estaban construyendo esa identidad. Pero digamos que siempre había como esa, no mala influencia, pero sí esa perversión, ¿no? De tratar de mirar hacia otro lado en pos de seguir favoreciendo una identidad del diseño italiano, seguir favoreciendo la identidad del diseño escandinavo. Y bueno, una de las respuestas del libro más interesantes fue: ¿habrá identidad en el ámbito del diseño industrial o del diseño español en cuanto a las empresas y los diseñadores diseñen y hagan mucho? ¿No? Es decir, en cuanto tengamos un legado y un catálogo lo suficientemente amplio, pues será más fácil identificar qué es diseño español o qué es diseño francés o qué es diseño mexicano. Sí, es que probablemente la idea del diseño es una actividad, eh, digamos, transcultural. Responde a un fenómeno que tiene que ver con algo más transversal a eh, digamos, a distintos países, a distintas culturas, que tiene que ver con un fenómeno industrial, por ejemplo, ¿no? Y en todo caso, esos modelos hablan de un modelo de cierta eficiencia en el proceso y eficiencia también en lo que tiene que ver con el uso, con la forma que da respuesta a la gente. Y probablemente, y esta es para cerrar esta partecita del tema, probablemente sea que, bueno, el diseño español es aquel que está hecho por gente que vive en España, para gente que vive en España, y que responde a los cánones de su época en España, y que desde allí, bueno, será hacia el mundo. Y probablemente, como bien tú dices, recién cuando haya una masa crítica suficiente de diseñadores españoles generando diseño desde España y produciendo empresas de productos españoles de España hacia el mundo, seguramente ahí podremos ver en la perspectiva eh, que hay un diseño español. Correcto. Este, digamos, pero muchas veces entramos siempre en esta dinámica del debate, no si hay un diseño argentino, si hay un diseño español, un diseño italiano, etcétera. Probablemente haya momentos particulares de la historia que marcan hitos, escuelas o lo que fuere, pero finalmente tiene que ver con quién lo hace, para quién lo hace y dónde lo hace. De hecho, una de las lecciones aprendidas eh, principales de aquella investigación fue entender que el ADN, ¿no? El comprender que el diseño en un ámbito geográfico específico no tenía que ver con una concepción material o una concepción desde un punto de vista visual o estético, sino que iba mucho más allá. Iba desde esa comprensión de cómo el diseño tiene un aporte concreto y claro y conciso en la sociedad en la que se enmarca. Volviendo al caso del diseño italiano, pues obviamente el diseño a las empresas italianas de muchos sectores las ha situado como una de las empresas o como empresas muy innovadoras. Esa capacidad de, voy a decir, hacer probaturas que parecían imposibles en muchos sectores y que en muchos de ellos terminaron funcionando, pues digamos que le dio esa capacidad de comprensión del diseño en el ámbito italiano de ser una disciplina que nos ayuda a innovar. Claro, qué bonito sería que eso ocurra con independencia de que tengamos un código cromático o material, ¿no? Claro. Bueno, justamente fuiste a la palabra innovar y es interesante porque tú planteas muchas veces que al diseño como un sistema de pensamiento capaz de generar innovación sostenible, ¿no? ¿Podrías ampliar un poco más esta idea de a qué te refieres cuando hablas de
esta innovación sostenible a partir del diseño? Sí. Eh, Diría de entrada que quizás la sociedad estamos preconfigurados o preprogramados para entender que la innovación pende en gran medida de los grandes avances o de los pequeños y medianos avances tecnológicos. Entonces, hay cierta, digamos, predisposición a entender que la innovación tiene que ver, no diré en exclusiva, pero sí en gran parte con esos avances tecnológicos, ¿no? Y lo vemos hoy en día, pues, no sé, si uno analiza las dos, tres últimas grandes explosiones en el desarrollo de tecnologías, por supuesto la inteligencia artificial, ¿no? Y dice, jo, pues parece que ahora la innovación toda tiene que pasar por el uso de esa tecnología, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta mucho entender que hay otros enfoques con respecto a considerar la innovación, que es la innovación basada en el propósito, basada en la necesidad, ¿no? De hecho, hay grandes tecnologías que por sí mismas no tenían, digamos, más allá que un contenido, hasta que no se hizo una traducción de para qué podemos utilizar esa tecnología. Es decir, en ese interim, en ese proceso intermedio, pues puede entrar la disciplina de diseño, y ya he dicho este término, para especular qué podríamos hacer con esta tecnología, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hablar de esa capacidad de generar innovación no tecnológica, que es una forma de innovación recogida, por ejemplo, en el Manual de Oslo, que es referente a nivel europeo, por ejemplo, a la hora de hacer medición de innovación. Y digamos que los diseñadores o los profesionales del ámbito del diseño son agentes con una potencialidad de innovación seguramente inesperada para ellos mismos, porque tienen esa capacidad de lectura de mercado, de comportamiento social, de comportamiento psicológico, digamos, definición de pautas, de análisis de lo antropométrico, de lo ergonómico, que tienen que ver en exclusiva prácticamente con la persona, con la parte usuario-sociedad, que no se contempla per se en la innovación tecnológica. Entonces, en esa traducción, yo creo que las pequeñas innovaciones incrementales vienen de la mano en el que una innovación tecnológica se va traduciendo en nuevas formas de uso, en nuevas posibilidades, en nuevos productos, en nuevas soluciones para los usuarios. Entonces, a eso me refiero con esa idea de sostenibilidad a la hora de generar innovación. Es decir, no todo depende de un gran desarrollo tecnológico, sino que es posible imaginar escenarios de uso de una tecnología o darle la vuelta al planteamiento de la innovación, entender necesidades para a partir de ahí quizás desarrollar tecnología. Digamos que en esa dicotomía, ¿no? Tiene esa Digamos capacidad. que a veces, claro, la tecnología, los cambios tecnológicos imponen, si se quiere, a ver, eh, hoy tenemos la necesidad de tener un smartphone, ¿sí? Es decir, yo no sé si es una necesidad real, pero en el mundo en el que vivimos sí lo es. Pero al mismo tiempo, esta necesidad creada genera casi como una vuelta sobre esa misma necesidad a obligar ahora a la tecnología a adaptarse al tipo de uso que hacen las personas del smartphone. Porque antes, al principio, te decían cómo debías usarlo, pero ahora es el usuario el que está demandando, de alguna manera, un uso diferente de esa tecnología que fue desarrollada con un fin específico en su momento. Entonces creo que también se produce este diálogo, ¿no? Entre, hay una innovación permanente que está dada por la propuesta de diseño de una empresa o de una marca o lo que fuere, o una investigación en particular, y al mismo tiempo también como el usuario, en su práctica sobre ese objeto tecnológico, bueno, finalmente vuelve a imponer condiciones para que ese desarrollo tome otra dirección. Dicho de otra forma, ahora que ya tengo esta tecnología, puedo plantear un nuevo escenario de uso. Entonces, digamos que la tecnología es simplemente un habilitante, ¿no? Es la Ex. excusa para responder mejor a esa necesidad o a esa nueva necesidad que emerge en el usuario, ¿no? Con respecto a esto que mencionas, esto es una nimiedad, ¿no? Pero los móviles al ir creciendo, pues uno ve como las pestañas de navegación han dejado de estar arriba y han empezado a estar abajo. Y yo siempre explico, hombre, o nos crece el dedo
o para poder hacer ese gesto, ¿no? Y acceder a la parte superior de la pestaña, o utilizamos dos manos, que es lo que la gente evita muchas veces hacer, o es tan sencillo como reprogramar cómo es esa interfaz, ¿no? Pero esto nos lo ha dicho la experiencia de usuario. Por supuesto, es una tecnología más que amortizada, no es Sí, ningún... sí, eso está claro, pero en todo caso sí, la experiencia de usuario, la verdadera experiencia de usuario, digamos, aquella que mide realmente el journey del usuario, ¿no? El viaje que hace el usuario sobre un determinado producto o un servicio, finalmente es la que te empieza a poner las pautas de hacia dónde debería ir ese desarrollo o esa innovación eh, tecnológica que vaya surgiendo. Y justamente estamos en la era de, digamos, la automatización, este, en la era de la inteligencia artificial, como citabas antes, ¿no? Y dentro de eso, ¿cuál es el rol que crees que seguirá teniendo el diseñador humano en su verdadera dimensión? Y dónde estaría el verdadero valor diferencial? Obviamente, es una pregunta casi obvia, ¿no? Pero se habla tanto de esto de bueno, volvamos a lo humano, digamos lo humano, y yo siempre mi respuesta sobre eso, y por eso te hago la pregunta a ti, mi respuesta sobre eso es, en principio seguimos siendo humanos, por lo menos por el momento creo que seguimos siendo humanos. Así que ya, digamos que en la pregunta estaría la respuesta, ¿no? Pero frente a esto, ¿cuál crees que será el rol dentro de este escenario? Mira, no es ventajista, estoy, como has comentado en la introducción, preparando una entrada para el blog, para Diseño en Serio en Experimenta. Y bueno, pues una de las cosas que suelo hacer es plantear los grandes temas que me gustaría abordar, empezar a pensar en posibles títulos. A veces escribo y luego, digamos que defino el título, pero digamos que tengo sobre la mesa algún planteamiento sobre precisamente esto, ¿no? La relevancia de la IA en el proceso de diseño y qué va a ser de los diseñadores con la IA. Y bueno, y una de las conclusiones a las que llego es a una, digamos, a una terminología latina que es en ausencia, ¿no? IA in absentia. Y básicamente yo llego a la reflexión o llego a la conclusión de que la inteligencia artificial, por supuesto, sin una comprensión o una traducción de ese resultado al proyecto, me refiero al proceso de diseño, pues tiene un valor relativo. Hace unos pocos meses hemos hecho un planteamiento de un trabajo de investigación tratando de, voy a decir medir, pero de una forma muy subjetiva. No es un gran, digamos, trabajo científico ni con grandes números detrás, pero sí medir cómo la inteligencia artificial en sus diferentes ramificaciones ayuda en el proceso de diseño. Hemos identificado diferentes etapas y hemos visto pues, cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial basada en el lenguaje puede ayudar a la generación de información cuando un diseñador está buscando información, está investigando. Y es evidente, ¿no? Pues lo mismo que Internet o herramientas como los buscadores han podido ofrecer. ¿Cómo ayuda, por ejemplo, en el proceso de conceptualización? ¿No? Es decir, desde un sketch, un boceto, a la visualización, digamos, casi cuasi definitiva de ese boceto, ¿no? Pues, por supuesto, agiliza mucho el proceso, pero lo curioso, lo que hemos llegado, bueno, hemos hecho este análisis también, cómo ayuda en la fase de desarrollo, hemos llegado a nuestras conclusiones, pero hay una conclusión que es transversal, y es que si la persona que está ejecutando esas instrucciones a esa inteligencia no tiene el conocimiento, hay un altísimo riesgo de que esa información no sea válida. Haciendo un pequeño ejercicio del diseño de luminarias, lámparas de pie, lámparas de sobremesa, a través de pequeños bocetos, la IA nos devolvía modelos bastante avanzados, visualmente muy interesantes. Podíamos incluso llegar a generar una línea de estilo, ¿no? Pero nos devolvía cosas que si no tienes mirada del diseñador formado, son totalmente, bueno, no industrializables o irrealizables. Por ejemplo, ¿no? Cables que salían de secciones que apenas tenían el ancho de ese diámetro de cable, o sea, cosas totalmente inconexas. Entonces, visualmente está bien, pero uno tiene que saber que en esa industria o en ese ámbito
hay una serie de condicionantes, hay una serie de parámetros que hay que respetar. Entonces, creemos que es un aporte esencial. Una de las conclusiones que llegábamos al trabajo es que es un aporte esencial, que va a agilizar muchas partes del proceso de diseño, pero hay un riesgo que es que si no hay un humano detrás, el resultado, no voy a decir que no sea válido, pero seguramente no lo sea. En muchos casos Sí, no lo sí. es. Mira que es interesante porque yo siempre cuento esta anécdota. Hace muchos años, en la década de los 1980, yo estudiaba ingeniería electrónica y un profesor de una asignatura vinculada con el tema de ordenadores y de computación siempre tenía una frase que era que un ordenador o una computadora era tan tonta como el tipo que la maneja. Y lo que él decía con esto era que la tecnología era lógicamente un puente fundamental para procesos, para mejorar, facilitarnos el trabajo, pero que si el que lo maneja no sabe, no es más que un cacharro, ¿no? Me hace acordar a esto que estabas diciendo. Y es una discusión que muchas veces tenemos, casi filosófica en muchos casos, que tiene que ver con, bueno, el uso o no uso de la IA, ¿no? Y esto es casi, mira, es como decirle a un diseñador gráfico que no puede usar el Illustrator, el Photoshop o el InDesign. Y, Mismo. y entonces tú dices, no, pero es imposible. Bueno, pero esto es lo mismo. El problema es cómo se usa y además qué capacidades tienes tú para poder entender el uso que le estás dando y a partir de eso generar una propuesta que sea tuya, valiosa, etcétera, ¿no? Todavía estamos en este terreno de esta Sí, discusión, si se quiere, cuasi filosófica, que yo creo que nos va a sí, llevar, no, nos va a ganar por cansancio y terminaremos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, ¿no? Que es tomarlo, entenderlo, desarmarlo y aprovecharlo, ¿no? Y finalmente el rol humano va a estar en esta capacidad de hacer las cosas bien y diferenciarte. un amigo me compartía bueno, un meme, un chiste sobre el tema, ¿no? Un colega diseñador, y recuerdo que decía algo así como, bueno, dicen que la IA, digamos que no tiene una capacidad de comprensión del cliente muy, muy importante, ¿no? Bueno, pues decía algo así como, bueno, pues estamos a salvo, ¿no? Es decir, no te devuelve lo que el cliente realmente quiere, pues seguimos estando a Exacto, salvo, ¿no? Es decir, no pasa nada. no pasa nada. Eh, ¿Qué modelos de gestión de diseño te parecen más pertinentes para el futuro inmediato? Es decir, hay estructuras flexibles, laboratorios de innovación, equipos híbridos, hay como muchos, digamos, muchas formas hoy por hoy, y cada vez hay más, te diría, de modelos de gestión de diseño. Eh, ¿Tú crees que hay algún modelo de diseño que sea realmente pertinente para usar hoy para una empresa, una organización? ¿Cuál crees que son los más eficientes? Vale. Tiene enjundia la pregunta y seguramente esto varíe mucho en función de cada sector y dentro de cada sector pues, la tipología de empresa, tanto por tamaño como por volumen o capacidades, ¿no? Eh, Creo que es el Design Capacity Model, una herramienta que Ujú. desarrollaron en la Universidad de Dinamarca o en Kolding University, ahora mismo no lo ubico, que habla de hecho, yo siempre tengo una discusión sobre esto, habla de, primero, ¿no? Establece niveles de incorporación de diseño, como la escalera clásica de diseño, y habla que es mejor tener, en este orden, ¿no? No tener diseñadores, ese sería el peor escenario, luego diseñadores externos, luego diseñadores externos y internos, y luego diseñadores internos, ¿no? Y yo siempre critico esto porque a mí la fórmula más acertada, y ahora me explicaré, me parece esos modelos de gestión que tienen la capacidad de intercalar capacidades internas de diseño con capacidades externas. Y lo explicaré con un ejemplo muy, muy preciso, ¿no? Cuando el encargo de diseño es un encargo, digamos, lógico o básico del día a día, seguramente el equipo interno de trabajo tenga todo el know-how y el conocimiento como para desarrollar con total garantías ese proyecto, ¿no? Sin embargo, cuando una organización quiere alejarse de su día a día, lo que en innovación se llama
esa idea de romper con las barreras de la innovación abierta, yo considero que muchas veces esas visiones externas son mucho más enriquecedoras, ¿no? Entonces, para mí esos modelos híbridos tienen sentido en tanto puedo trabajar en dos velocidades como organización. En mi día a día, en mi catálogo de producto, dando respuesta a mis necesidades, ¿no? Más, bueno, eh, más conocidas o más habituales, y por otro lado, en esos proyectos más exploratorios, tener una visión externa, ¿no? Digamos que esto como término general. Por supuesto, como decía al principio de mi respuesta, pues varía mucho en función de cada sector. Sí, de cada sector y también de la escala y posibilidades, como decías también, Correcto. que tiene cada empresa o cada institución o cada organización. Pero yo creo también, igual que tú, que, que lo mejor siempre es un modelo mixto, en el cual es un híbrido, digamos, entre una gestión interna vinculada al campo del diseño y una externa. ¿Por qué? Uh -huh. Porque aquellos que están en el día a día tienen la gran ventaja de entender en profundidad la problemática a la que se enfrentan, pero al mismo tiempo también entran en el vicio de la constante del día a día, mientras que una mirada externa, que a veces puede ser absolutamente o carecer de conocimiento sobre lo que está pasando en el día a día, puede aportar una mirada fresca y en el mix híbrido entre estos equipos internos y externos creo que se produce la Uh mejor -huh. respuesta o las mejores soluciones. En el campo docente, que tú tienes una grandísima experiencia en ese terreno, de hecho, como decíamos, en este momento estás en la universidad, ¿cuáles competencias crees que debería tener en la formación de los nuevos diseñadores para que comprendan, por un lado, el impacto estratégico del diseño? Es decir, no me refiero cuando hablo, porque muchas veces cuando hablamos de cuáles son las competencias, terminamos entrando en el terreno de lo absolutamente específico, material metodológico, ¿no? Y cuando hablamos Uh de -huh. competencias, nos referimos en este caso a cómo transferir el impacto que tiene el diseño en la estrategia de cualquier organización. Entonces, ¿cuáles son aquellas competencias que debería incorporar un alumno en una carrera de diseño, cualquiera fuera la carrera de diseño, para que esto suceda en el mediano plazo? Uh -huh. Bueno, pues yo me atrevería a decir que no ha cambiado mucho, voy a decir en las últimas décadas, ¿no? Quizás antes ha salido en la conversación esa capacidad de moverse de forma ágil entre el problema y la solución es la que hace al diseñador un recurso valioso. Entonces, formarse en esas etapas, pues, desde la definición de problemas o la identificación de soluciones, pasando por herramientas propias para la conceptualización, el filtrado de ideas, por supuesto, la validación de esas ideas a través del prototipado, la mejora continua, digamos que siguen siendo, digamos, como capacidades nucleares que tenemos que seguir fomentando, ¿no? Pero en el momento en el que hablamos ya de ese salto estratégico, ¿no? Es decir, que pasamos de ese punto o de ese plano más operativo, más del día a día, eh, en mi experiencia bueno, cuando me ha tocado plantear algún programa formativo en ámbito de máster o pequeñas colaboraciones in company, eh, siempre hemos intentado, ¿no? Ver de qué forma esa capacidad de resolver problemas, ese proceso es extrapolable a otras facetas o a otros problemas de la organización que no tienen tanto que ver como el lanzamiento, por ejemplo, de un producto, ¿no? Y ahí hemos llegado a la conclusión de que el conocimiento de un lenguaje compartido es esencial. Eh, yo defiendo o soy un gran defensor de las formaciones en diseño en las que hay un conocimiento de cómo se estructura una organización, cómo funciona, cómo compite, qué lenguaje se utiliza, por supuesto, desde el punto de vista de la gestión de proyectos, que tengan herramientas ya no válidas, sino que están de alguna forma consolidadas y que les va a hacer no solamente ser buenos diseñadores, sino tener una capacidad de impacto o de influencia mayor en esa organización. Y De hecho, tú tienes mucho que ver y tuviste mucho que ver
en la creación de un máster vinculado justamente al campo de la gestión. Eso es. El máster era un máster universitario en diseño estratégico. Ujú. Teníamos tres verticales muy claras que queríamos tocar. Una era pues, cómo precisamente se comprende el diseño en la organización y cómo a partir de esos distintos contextos de comprensión se puede generar una cultura sobre el diseño compartida. Luego teníamos una vertical muy clara que tenía que ver con toda la parte de proceso de conocimiento de usuario e investigación de mercado, es decir, herramientas que te permiten acercarte mucho más al origen de la identificación de una necesidad. Y teníamos una vertical, en colaboración además con la unidad de negocio en la propia universidad, que hablaba pura y casi específicamente de negocio. Es decir, digamos que de repente teníamos a diseñadores trabajando con el Business Model Canvas y planteando una estrategia corporativa pese a ser diseñadores, ¿no? O al menos teniendo la capacidad de influenciar en la propuesta de valor de una organización o en cómo va a ser su captación de clientes o cómo van a hacer que el flujo entre lo que es la captación de clientes y la obtención de beneficios tenga sentido a través del diseño. Entonces, yo soy un firme defensor sobre este enfoque y creo que el resumen, digamos, más fácil o más entendible que podemos hacer es acercar los lenguajes de diseño y negocio. Creo que es la capacidad que tendríamos que, de alguna forma, fomentar los que estamos en el ámbito académico, ¿no? Pues probablemente ese sea el gran desafío siempre cuando decimos, bueno, ¿por qué no las empresas, las instituciones, las organizaciones no entienden el verdadero valor de diseño? Probablemente porque tengamos un problema de comunicación, pero no solo en lo que tú citabas, ¿no? Aquello de cómo describo cuál es mi actividad o cuál es mi aporte a través de mi actividad específica, sino también un problema de comunicación porque muchas veces no manejamos el mismo código en términos de los códigos que maneja o que se maneja, el lenguaje que se maneja dentro de una organización. Que, y en esto que tú citabas, con el tema del máster justamente, que tiene una de esas verticales que está muy vinculada a eso, es entender, siempre me planteo lo mismo, ¿no? La esencia del diseño está en la comprensión del problema, ¿no? Munari decía, dentro del problema está la solución, ¿no? Está Correcto. el viejo libro de Munari. Y de alguna manera todos los diseñadores tenemos esto incorporado, ¿no? Dentro del problema está la solución. Si el problema es que falta, no hay una comprensión adecuada de cuál es nuestro rol dentro de una organización y por qué es estratégico el diseño dentro de una organización, probablemente esté en la raíz del problema, que es Correcto. analizar por qué no nos están entendiendo. Y probablemente sea mucho más sencilla la respuesta, que es la que tú estabas dando, que tiene que ver con, bueno, ¿qué tal si nos acercamos a entender la esencia del problema, ¿no? Finalmente tiene que ver con eso. Vuelvo a diseño español más que a palabras, ¿no? Bueno, en el prólogo de Santiago Miranda y en la introducción que hacíamos, simulábamos una conversación entre diseñadores, ¿no? Que era el diseñador flagelándose de no nos comprenden, la gente no nos hace caso, y lo reducíamos a, bueno, es que a lo mejor no estás hablando el mismo lenguaje, a lo mejor es simplemente una cuestión de eh, emisor, receptor, código y mensaje, ¿no? Simplemente, a lo mejor, si no te entienden, la culpa no es del otro a veces puede ser nuestra, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo suelo, hace muchos años repito siempre lo mismo, somos comunicadores con problemas de comunicación y esto es una paradoja bastante complicada. Antes de terminar y leer un par de comentarios y preguntas que tenemos aquí, lo primero es dos cosas muy puntuales. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace que un diseño hoy sea realmente innovador? Esto es lo primero. Y lo siguiente es, si tuvieras que dejarle a los jóvenes diseñadores, digamos, que comiencen a pensar en el diseño no solo como en un oficio, sino como un marco de pensamiento y transformación, ¿qué les dirías, no? Es decir, bueno, miren, no es solo el oficio, es esto también, ¿no? dos preguntas difíciles para terminar. Tienes 2 minutos, así que... Sí, venga, voy muy rápido. Sobre la primera y realmente comprender, ¿no?
que hace que algo sea un buen diseño. Yo quizás me quedaría con la capacidad que todavía tenemos o tienen, o el colectivo de diseño tiene, de reinventar el arquetipo, ¿no? Es decir, cuando un diseño es comprensible, responde a lo que los usuarios tenían en la cabeza, es, digamos, un código conocido a pesar de la tecnología, a pesar de los avances de los materiales, a pesar de las nuevas necesidades que puedan emerger. Creo que, como decía también en el decálogo Dieter Rams, ¿no? Es cuando el diseño pasa desapercibido, cuando es menos diseño casi, ¿no? Me parece que es cuando el buen diseñador o la buena diseñadora tiene esa capacidad de trabajar en esas mínimas configuraciones que hacen que el rendimiento sea un poquito mejor del producto, o sea más apetecible o más deseable, ¿no? Entonces, seguramente, por reducirlo, diría que no está en lo visible, está en muchos otros detalles, pero seguramente el buen diseño no solamente lo podemos evaluar o categorizar por lo visible, ¿no? por el primer input, que es el visual. Y con respecto a qué trasladarles, ¿no? a los jóvenes diseñadores sobre qué más es el diseño, hemos hablado mucho sobre esa capacidad problema-solución, ¿no? Y se defiende mucho y se dice mucho que, al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? No es una solución. El diseño no es una solución final. No es la configuración final de un objeto o de una pieza de comunicación o de un ejercicio de branding. Es decir, no es la configuración única de una serie de ítems, materiales, colores, grafismos, etcétera, sino que es todo un proceso de comprensión, de lectura, de necesidades. Es una disciplina que por definición nos tiene que ayudar a vivir mejor, nos tiene que ayudar a comprender mejor el contexto en el que vivimos, a disfrutarlo, a responder a necesidades, pues, esenciales, ¿no? y obvias además. Entonces, les diría que traten de ir más allá de esa comprensión del diseño como una mera solución. Ahí voy a ir a, a los comentarios. Siempre también vuelvo a Iker, ¿no? Como el mundo como proyecto, ¿no? Y el diseño, y él definía Otto Iker que el diseño es la interfaz amigable entre el hombre y su entorno, habida cuenta de que el entorno en el que vivimos es un entorno artificial, ¿no? La idea de que el diseño cumple una función más allá de la belleza que es intrínseca y que es deseable dentro de un objeto de diseño cualquiera sea, y de la funcionalidad, el hecho de que, digamos, el uso para el que fue creado sea eficiente, hay un aspecto que tiene que ver con esta conexión al servicio del ser humano en función de entender el mundo en el que está, ¿no? Es esta interfaz amigable entre el hombre y su entorno. Bueno, hago un par de comentarios. Acá Teresa Jular nos dejó unos cuantos. Teresa dice, bueno, hacía cuando hablamos de la identidad del diseño español, hace referencia al libro From Spain with Design también, refleja la imagen de España, lo que diseñamos, obviamente que es un libro que también editamos en Experimenta, es un libro maravilloso también, y que de alguna manera trata también de dar respuesta al mismo problema, ahora sí desde, en el caso de From Spain, además desde la perspectiva de proyectos que se han materializado y que, digamos, tienen que ver con lo que es hoy el diseño español. ¿Me permites, Marcelo, Sí, un sí, comentario sí. de esto? Y es muy loable y además meritorio, y hay que reconocer el ejercicio. Cuando yo empecé aquella investigación hace ya, pues, hace más de 10 años, porque fue cuando se editó el libro en 2015, recuerdo, Sí, entonces sí, unos hace 15 años. bastante. A mí me preocupaba mucho cuando recogía, digamos, recopilatorios sobre diseño español. Por supuesto, quiero poner en valor el trabajo documental que había, ¿no? Porque ya había grandes publicaciones o grandes catálogos o, de alguna forma, pues, digamos, recopilatorios, ¿no? O anuarios. Sin embargo,
la descripción era muchas veces vaga, no tenían la capacidad, aquellos, ¿no? Hablo de recopilatorios de Sí, hace sí, ya sí. décadas, ¿no? No tenían la capacidad de poner en valor, eh, digamos, el producto o la solución gráfica desde un punto de vista mucho más tangible, mucho más accionable, ¿no? Entonces, se llegaba a afirmaciones como que el diseño español era fresco o era divertido. Yo, cuando pasaba esto, me levantaba, tomaba un café y me enfadaba conmigo mismo. De, joder, ¿cómo puede ser? Yo buscaba, claro, un ADN, pero eso, digamos que eran comentarios a veces con toda la buena intención y tenía un porqué, ¿no? Pues fresco quería decir que era joven, que tenía mucho dinamismo, que cambiaba mucho de sector, pero muchas veces nosotros, los que comunicábamos diseño, pues tampoco utilizábamos la terminología precisa, ¿no? Entonces, es muy loable que haya publicaciones como From Spain with Design y Sí. que además actualicen el catálogo de diseñadores Además. y proyectos, porque hace falta. Y ahí agregaba Teresa también el tema del uso dice, la vertiginosa evolución de las tecnologías en uso hace que las respuestas a preguntas de tipo ontológico sobre diseño se nos queden a veces anticuadas muy deprisa, y eso es cierto, coincidimos con eso. Por eso, mucho del trabajo de quienes diseñamos pasa por pensar colaborativamente y comunicar sobre todo esto. Es algo que yo estuve el otro día, un breve anuncio, digamos, en la presentación de un documento de READ justamente sobre el uso de la IA. Y dicho muy rápido esto, es interesante porque finalmente lo que plantea READ ahí, obviamente que surge un montón de debates internos, etcétera, es que, bueno, es inevitable, tenemos que usarlo. Acá lo que tenemos que marcar básicamente es eh, un ámbito donde este uso sea un uso ético de la IA y que tenga un fin que esté, obviamente, este, eh, que sea acorde a lo que se espera y que no sea simplemente una forma de bajarnos el precio a todos. Estoy diciéndolo de manera muy bruta, pero para hacerlo rápido. Y Teresa dice, un placer reencontrarme con Rodrigo Martínez, a quien conocí cuando hace unos cuantos años nos presentó ideas de su tesis doctoral en el READ en Málaga en ese momento. Bueno, sigo acá con Andrea Paul, porque si no me voy a quedar sin el resto. Andrea dice, estuve siempre vinculada al diseño, la creatividad, al branding. Hoy me encuentro estudiando la diplomatura de Derecho Animal en la UNSA. Comento que para poder aportar un granito de arena en la discusión sobre el rol del diseño en la innovación y el vínculo con la IA, me encontraba pensando en el tema de mi tesis. Mientras leía la bibliografía, releía las clases, chateaba con la IA. Y siendo el derecho una disciplina tan diferente al diseño, pensaba racionalmente que no tendría nada tan importante u original para aportar. Cuando daba clases de creatividad, técnicamente tratábamos el sueño lúcido, el sueño donde se encuentran las respuestas que en la vigilia a veces no aparecen tan claras. Bueno, lo impensado sucedió, el tema me llegó así, durmiendo, y eso nos diferencia tanto de las respuestas que linealmente se originan a través de la IA. Por ejemplo, la innovación y la creatividad de un sujeto acostumbrado a la lógica del diseño siempre va a estar un paso más allá, ¿no? De algún modo es lo que estábamos comentando, ¿no? Que el rol humano aquí era importante. María Beatriz dice, soy artista y admiro profundamente la metodología del diseño, aunque entiendo que por momentos puede volverse un poco restrictivo. ¿Podría contribuir a la innovación la incorporación de artistas en los equipos de trabajo? Pregunta. Diríamos sí, de entrada. Me parece además una visión complementaria, no diferente, sino complementaria. Solemos decir, ¿no? Que entiendo que lo que ella comenta sobre este método más cerrado, ¿no? Pues es muchas veces que, digamos, que a diferencia del artista, la autorrealización o la autoexpresión, pues es algo que queda más limitado, salvo en aquellas, digamos, creaciones de autor, ¿no? Que algunos grandes diseñadores se pueden permitir. Sí. Pero por supuesto que esta visión más personalista, menos sesgada, más alejada, digamos, de las grandes restricciones que pueda tener un pliego de condiciones de una empresa o de una organización, por supuesto que integrar otras formas de pensar es interesante, ¿no? Siempre hay que pensar el para qué en esto, ¿no? Entonces, ¿para qué incorporaríamos una visión? ¿En qué lo necesitaríamos? Y yo creo, mira, es el mismo caso que se ha dado con los filósofos, que hoy tienen, digamos, nada más lejos aparentemente de una empresa que un filósofo, ¿no?
se entendía esto, ¿no? El filósofo está en otro campo de actuación. Sin embargo, hoy un gran número de empresas incorporan filósofos por su capacidad de leer el contexto social, el contexto cultural, y dar respuestas desde una perspectiva totalmente diferente. Digo, algo que era absolutamente impensable hace 30, 40 años, hoy empieza a ser como más habitual en una Ujú. empresa la incorporación de un filósofo en campos distintos, ¿no? Eh, Si uno analiza, digamos, antaño, ¿no? Hablo ya de los grandes asesores de las coronas y demás, solía ser gente formada en el ámbito, digamos, de las humanidades, ¿no? Y eso ha ido desapareciendo. Claro, exacto. tenía un apoyo y una lógica, una comprensión de la problemática y del contexto social y de la comprensión de sus pares, ¿no? De los conciudadanos, que los hacía figuras muy relevantes, ¿no? Muy interesantes. Claro que sí. Mara dice, entendiendo la relación con el contexto, cómo lees la reedición de modelos de otras épocas, tanto en electrodomésticos como en otras industrias, y pregunta, siguiendo con la idea de algunos autores, que los diseñadores del nuevo sociológico luego tienen las ciencias sociales en la enseñanza del diseño en su corpus disciplinario. Bueno, eso tiene que ver con la parte de formación, que lo hablamos Ujú. antes. Sí, hay una parte que tiene que ver con lo humanístico, que es justamente lo que acabas de decir. Pero lo otro es, lo que me interesaba era, eh, entendiendo la relación con el contexto, cómo lees la reedición de modelos de otras épocas, por ejemplo, en electrodomésticos o en otras industrias, ¿no? Solemos decir muchas veces que las tendencias son cíclicas, ¿no? Que hay tendencias que de alguna forma emergen, aparecen. Hay, por supuesto, yo suelo representar las tendencias como un iceberg con muchas cuerdas atadas a los que la industria, la sociedad va tirando, ¿no? Y va poniendo la cara del iceberg que a veces más interesa. Eh, por supuesto que en esa reinterpretación o en ese restyling o en esa recuperación de códigos hay una parte de comprensión de conductas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del comportamiento urbano, pues hay muchas recuperaciones de códigos gráficos o de códigos estéticos que vienen pues, de las culturas emergentes o de cómo un determinado contexto social emerge de nuevo, ¿no? Entonces, lo veo para la industria como algo a veces necesario para seguir haciendo girar ese iceberg que decía, y otras veces es una contestación propia de la sociedad o de los grupos sociales, ¿no? Que reivindican recuperar algo que ya había ocurrido previamente. Nos quedamos sin tiempo ya y tengo que ir Mm. terminando, pero aquí decía María Beatriz que mucho del diseño español clásico está ligado a los grandes artistas españoles de renombre internacional, ¿no? Bueno, algo de lo que hablaba justamente esta cuestión Ujú. personalista en algún aspecto, que, bueno, es la punta de lanza para todo esto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, como era de prever, Rodrigo. Eh, Nada, nos quedamos con algunas certezas que tienen que ver con que el diseño no es un adorno, obviamente, de la industria, ni un lenguaje reservado exclusivamente a los creativos, que tiene que ver con el campo de la gestión y que tiene que ver con cumplir un rol específico, que está ligado a la innovación, que está ligado a la organización, a la posibilidad de, como surgió en algún momento, el tema de la trazabilidad también, y que en estos tiempos de automatización y, bueno, de tecnologías de avanzada, también el tema de diseñar sentido y diseñar futuros es parte de la esencia de quienes forman parte de esta disciplina. Es, como siempre Ujú. decimos, el oficio que devino en profesión y que pelea por ser disciplina, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con el campo del diseño. Rodrigo, nada, agradecerte muchísimo hoy esta conversación. Aquí Claudia dice muchas gracias, Rodrigo, como ex alumna tuya de la UD, ha sido un placer volverte a escuchar hablar sobre diseño estratégico. Ahí está, bueno, nos dice muy buenas charlas, gracias, muy interesante. Gracias a todos, como siempre decimos, por la presencia, por la paciencia y por la interacción. Las últimas palabras te las dejo a ti, Rodrigo. Lo que quieras decir, ya estamos. Agradecer también, reiterar el agradecimiento tanto a ti, Marcelo, como a Experimenta, como por supuesto a la Universidad de Palermo, por la oportunidad y por el ratito para salir del día a día y compartir todas estas cosas. Gracias también a toda la gente que ha podido también pues, conectar y plantear también tanto las preguntas.
y de verdad que ha sido un placer poder compartir este rato. Espero que haya sido de provecho. Para mí lo ha sido porque también me ayuda a refrescar y a poner muchas ideas en negro sobre blanco. Y ha sido de verdad que un gusto poder estar esta tarde con vosotros y bueno, pues tener esta agradable charla. Gracias, gracias Rodrigo, gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves con otro diálogo de diseño en este ciclo que hemos organizado Experimenta en España y la Universidad de Palermo en Argentina. Gracias de nuevo a todos. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Gracias.